Y hablar de este tema que ha generado tanta, pero tanta polémica, el servicio militar obligatorio, en una conferencia de prensa. Exactamente, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, es el que va a estar hablando y de hecho que ya lo está haciendo. Vamos a compartir esta conferencia en vivo y en directo. Adelante. Sí, muchas gracias, compañeros. En este momento está por comenzar ya esta conferencia de prensa aquí en el Ministerio de Defensa. Bueno, va a hablar en este momento entonces ya el ministro. Vamos a escuchar. Muchas gracias a la presencia. Esta reunión obedece a la responsabilidad que tenemos de transmitir la tranquilidad a toda la ciudadanía, a los jóvenes y a sus respectivas familias con relación a la situación desencadenada como consecuencia de la información dada por el defensor del pueblo, de la aprobación de la reglamentación de la ley de objeción de conciencia y que en cuya reglamentación se establecen los diferentes servicios sustitutivos y también la multa que acarrea en caso de su no cumplimiento. Quiero decir en ese sentido de que el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas tienen la iniciativa en el desarrollo de esta situación. La Defensoría del Pueblo es un órgano extrapoder. Respetamos las decisiones que se puedan tomar en esa instancia. Sin embargo, la vigencia de la ley de objeción de conciencia y su respectiva reglamentación debe estar orientada por un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. En ese Consejo sí existe un representante del Ministerio de Defensa Nacional. Y en la aprobación de la reglamentación de la ley de objeción de conciencia, el representante del Ministerio se ha opuesto a la aprobación y ha manifestado que esa oposición conste en acta. Hasta ahora, él no ha firmado esa reglamentación. Es a modo de deslindar la responsabilidad, porque hay mucha confusión. Por otra parte, quiero decir de que la Constitución Nacional establece en su artículo 129 de que todo ciudadano debe prepararse y prestar la defensa, para prestar la defensa armada de la patria, por supuesto en caso de necesidad. Es ahí donde se establece la ley del servicio militar obligatorio, porque para tener unas fuerzas armadas con una reserva instruida es necesario el adiestramiento militar, y a ese efecto el servicio militar obligatorio está en vigencia a través de la ley 569/75, que por cierto algunos artículos son derogados tácitamente por la misma Constitución
nacional porque se contrapone a algunos preceptos constitucionales. El servicio militar obligatorio es la razón de ser de las Fuerzas Armadas y en ese sentido lo que podemos hacer desde las Fuerzas Armadas y desde el Ministerio de Defensa es tratar de motivar a los jóvenes para cumplir con esa obligación constitucional y legal que tiene para prepararse y defender a la patria en caso de una necesidad. Establece las condiciones de desarrollo de las diferentes actividades para cumplir con esa ley que establece el servicio militar obligatorio. También, por otra parte, el mismo artículo constitucional establece la figura de la objeción de conciencia, pero que obliga también a los jóvenes a cumplir un servicio sustitutivo cuando objeta el servicio militar obligatorio. Y yo digo de que la conciencia es la capacidad moral que tiene el hombre y la mujer también de poder determinar cuál es el bien y cuál es el mal. De modo que aquel que presenta la objeción de conciencia fundamenta en razones éticas o morales y considera que el servicio militar obligatorio no está acorde a esas razones éticas y a esas razones religiosas. Desde las Fuerzas Armadas se respeta como debe ser. Esa figura es una figura constitucional, es una figura legal. Lo que queremos decir también de que con el servicio militar obligatorio, ¿qué es lo que interesa a las Fuerzas Armadas? Interesa la preparación del joven, su adiestramiento, de tal suerte para que pueda estar en condiciones militarmente. Si bien es cierto que paralelamente esa ley 569 establece tasas a pagar, a las Fuerzas Armadas no le interesa la recaudación. Lo que interesa sí es el cumplimiento del servicio a través de las diferentes condiciones que se establecen, ya sea para cumplir en las diferentes unidades que están extendidas en todo el territorio nacional o a través de los IMEFOR y otras condiciones de cumplimiento del servicio militar obligatorio. Vuelvo a decir, prioridad para las Fuerzas Armadas es la preparación de una reserva instruida y no precisamente la recaudación como quiere dar a entender mucha gente. También queremos recalcar, porque ya dijimos muchas veces, de que no se accionará coercitivamente para el cumplimiento de la ley. No existen medidas coercitivas, mucho menos se va a arrear a ciudadanos como se da a entender también en varios medios. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia ciudadana, especialmente para los que están en edad militar, de que el cumplimiento de la ley se tiene que dar porque todo lo que rige como normas en una nación
contribuye enormemente en un Estado democrático el cumplimiento de todas las normas. Pero también, por más de que hagamos ese llamado para el cumplimiento del servicio a través de diferentes motivaciones, decimos que no existe sanción alguna, ninguna pena que aplicar cuando el ciudadano no cumple su servicio militar o el ciudadano no paga la tasa militar, y tampoco debe existir sanción si el ciudadano objetor de conciencia no paga esa tasa establecida como multa al no cumplimiento del servicio sustitutivo. Yo creo que con esta introducción, para dar lugar a la respuesta a las diferentes preguntas que puedan hacer, termino esta primera parte. Señor ministro, con relación a supuestamente los ciudadanos que no pagaban la multa y en su efecto también no hacían el servicio militar, no iban a poder obtener renovación de su cédula o su certificado o habilitaciones de conducir, ¿eso no va a correr entonces según lo que usted está explicando? Eso no puede correr, por lo menos en lo que respecta a la ley del servicio militar obligatorio. Eso no corre. Lo que está preguntando podrá formar parte de la reglamentación de la ley de objeción de conciencia. Pero nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, no consideramos eso. O sea que no existe sanción semejante para los que no cumplen el servicio militar obligatorio. Ministro, ayer los jóvenes que se manifestaban cerca de Mburuguizaró expresaban que más de 100 jóvenes durante su servicio militar obligatorio desaparecieron o fallecieron. ¿Esta es una cifra real en primer lugar? Y en segundo, ¿cuál es la garantía que tiene el joven que quiera realizar su servicio militar obligatorio de que eventualmente no se expondría a un riesgo, digamos, similar a este tipo de situaciones? No vamos a negar que ocurrieron algunos hechos que ocasionaron muerte de soldados, pero yo quiero decirles de que en este tiempo todos los esfuerzos posibles para que nada le ocurra al ciudadano que cumple el servicio militar lo están realizando los diferentes comandantes y los diferentes efectivos de las Fuerzas Armadas que se encargan de encaminar y de orientar a los jóvenes en el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Estamos en otros tiempos, porque lo malo es de que lo que ocurrió tiempos anteriores se quiera poner como fundamento para eludir una obligación que tenemos. Vuelvo a decirles, como Fuerzas Armadas, se va a orientar y se está orientando y se ha orientado siempre para que el personal que cumple su servicio militar obligatorio tenga las condiciones dignas para desenvolverse dentro de los cuarteles. Y tenemos cuidado al máximo para que nada le pase al que está cumpliendo el servicio militar obligatorio. Hoy me acompaña precisamente el comandante de las fuerzas militares que tiene la alta responsabilidad de orientar el trato digno a los soldados que concurren a los cuarteles. Acompaña el director del reclutamiento y movilización, que tiene la responsabilidad técnica en cuanto a lo que es el enrolamiento, alistamiento y las diferentes incorporaciones para el cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Ministro, ¿cómo le va? En cuanto a las tasas militares que usted habla, la Defensoría del Pueblo habla de un monto de 400.000 guaraníes para el que no cumpla con el servicio militar. Sí, según publicaciones periodísticas habla incluso de un monto de hasta 2.600.000 de acuerdo a la edad. ¿Cuál es el real? ¿La tasa militar que habla el Ministerio de Defensa o la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo no puede establecer multa como una tasa militar. Lo está estableciendo una multa para aquellos que no cumplen el servicio sustitutivo. Lo que establece la ley 569 sí corresponde a tasa militar para los que no cumplen el servicio militar obligatorio. Pero en este sentido quiero llamar un poco la atención diciendo de que la existencia de jóvenes anualmente en edad militar es aproximadamente de 40.000 o más. La infraestructura y las condiciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas no tienen condiciones para incorporar a todos ellos. Estamos trabajando en un proyecto de ley para que sea un proyecto justo, porque nosotros mismos consideramos injusto cuando el joven manifiesta su voluntad de hacer el servicio militar obligatorio, pero no puede hacer porque no existe vacancia. Entonces, ¿por qué va a tener que pagar esa tasa militar el que ha expresado, el que viene a los cuarteles y quiere cumplir ese servicio militar obligatorio? Y les quiero comentar en ese sentido, con relación a las vacancias establecidas, hace un buen tiempo que la intención de los jóvenes de hacer el servicio militar está sobrepasando la capacidad en cuanto a vacancia establecida conforme al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando en un proyecto de ley para que se pueda establecer figuras justas para que aquellos que no pueden cumplir el servicio militar pueda ser exonerado conforme a lo que expresa como voluntad de hacer el servicio militar. Ministro, entonces, actualmente, conforme al presupuesto, se tiene una vacancia de 4.067 vacancias, que en el 2018 se tiene totalmente llena esa vacancia, y que pensamos que para el 2019 va a estar llena y va a sobrepasar de nuevo, porque nos damos cuenta que existe una motivación diferente por el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Ahora mismo las vacancias para los diferentes centros de los CIMEFOR, por ejemplo, están todas llenas. Ministro, una consulta breve. Si no existe la infraestructura y para albergar, digamos, a los 40.000 jóvenes que están en edad de hacer el servicio militar obligatorio, y tampoco se va a usar, digamos, el capítulo punitivo de la legislación del servicio militar obligatorio, no se va a usar la fuerza para, digamos, enrolar a los jóvenes, entonces, ¿cómo va a quedar la ley? Da la sensación de que finalmente quedará todo como estaba actualmente. De hecho que, a ser sincero, prácticamente la ley del servicio militar tiene un carácter voluntario, porque no existe sanciones punitivas para los que no cumplen el servicio militar o para los que no paguen la tasa que está establecida actualmente. ¿O alguno de ustedes vieron algún tipo de arreo o algún control asumido por personal militar pidiendo libreta de baja como se hacía en otros tiempos? Yo creo que nadie puede decir que existe ese tipo de control, ni que existe arreo, ni que son sancionados los que no cumplen el servicio militar obligatorio. Ministro,
el proyecto de ley que están preparando no contempla también la inclusión de mujeres, por ejemplo, aunque no sea obligatorio, si podría ser optativo, por ejemplo, ¿se ve eso en la nueva ley o las mujeres están descartadas de esto? Es una pregunta interesante porque varias mujeres también quieren hacer el servicio militar obligatorio. Ustedes podrán observar incluso en fotos que levantan las mujeres ya uniformadas que forman parte de la reserva voluntariamente. La Constitución Nacional exonera a la mujer del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Solamente serán llamadas las mujeres en caso de un conflicto internacional para trabajo en cuanto a soporte logístico que puedan realizar. Sin embargo, acomodándonos también a la nueva existencia, a la modernidad y a que todas las Fuerzas Armadas del mundo tienen en sus filas a mujeres, la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López incorpora a mujeres para desarrollar su carrera profesional militar. Y tenemos un buen número de mujeres que son oficiales de carrera, tenemos algunas que son pilotos de aviones de combate inclusive, y eso hace muy bien, hace muy bien a unas Fuerzas Armadas que están conformadas por hombres y mujeres, porque además de esa carrera profesional son incorporadas mujeres profesionales, ya sea médicas, bioquímicas, odontólogas, ingenieras, arquitectas, de alguna manera son útiles dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas y que forma parte de la organización de carrera complementaria que hace también a la dotación general de las Fuerzas Armadas. Ministro, ¿podrías explicarnos cuáles serían los requisitos, los horarios, la duración del servicio militar para las personas que deseen cumplir con este servicio? Los que hacen el servicio militar normal, la duración es de 1 año en la región oriental y de 8 meses en la región occidental. Un horario que comienza muy temprano y termina a la noche con la celebración de una retreta en donde se trae a la memoria grandes gestas heroicas de los efectivos militares en las diferentes guerras que hemos tenido. Y luego van al descanso después de un arduo día de trabajo de adiestramiento, porque esa es la razón de ser el servicio militar. La finalidad fundamental es el adiestramiento militar. Pero aquí también tengo que decir una cosa, a pesar de que existen posiciones diferentes, pero las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad social y dentro de esa responsabilidad social tiene la atención integral a la salud de todos los recursos humanos que conforman la organización. Va en beneficio directo de los compatriotas que vienen a cumplir el servicio militar. Aparte de eso, de manera adicional a la instrucción militar, se le brinda la posibilidad, como parte también de una responsabilidad social que decimos nosotros, la posibilidad de obtener una capacitación profesional. Y tenemos convenios con el Ministerio del Trabajo y casi en todas las unidades militares se imparte instrucción para conocimientos básicos y otros mucho más avanzados en cuanto a conocimiento de, por ejemplo, de electricidad, de plomería, de conocimiento de informática, de conducción de máquinas pesadas, máquinas livianas. El soldado ya sale, la mayoría, no vamos a decir también que el 100%, pero la mayoría ya salen
con una herramienta que le pueda servir para desenvolverse en la vida, para ser útil a la sociedad, a su familia y a sí mismo. Esa es la motivación que nosotros estamos lanzando a los jóvenes para concurrir a cumplir con el servicio militar, a adiestrarse militarmente y a llevarse algunos conocimientos adicionales, a cultivarse en valores y principios que también nosotros no estamos ajenos que en los hogares eso ya se está cultivando, pero se fortalece en los cuarteles, se incentiva ese sentimiento de patria y creemos que el joven que concurre a cumplir con el servicio militar obligatorio estará saliendo orgulloso, y yo creo que sus padres también deben sentirse orgullosos de que en algún tiempo de su vida esté dedicando al servicio a la patria. Ministro, ¿tienen fecha establecida para la presentación del proyecto de ley que usted manifestó? Y la segunda consulta, ¿en algún momento analizaron la posibilidad de modificar el artículo 129 de la Constitución y sacarle ese término obligatorio a fin de evitar interpretaciones como las que surgieron ahora y generaron esta psicosis general? Yo creo que con lo que estamos exponiendo esta tarde, tiene que desaparecer esa psicosis que realmente lamentamos también por la confusión desatada. Para tranquilizar nuevamente en ese sentido, no habrá ninguna sanción para los que no cumplen el servicio militar. Ni debería existir también para los que no cumplen el servicio sustitutivo. Eso es un llamado a la conciencia para que cada ciudadano pueda quedarse tranquilo de haber cumplido una ley. Con relación a la primera pregunta, ¿cuándo presentaremos? Estamos trabajando en eso. Yo creo que los primeros meses del año que viene, que está ya llegando, vamos a presentar. Y la otra pregunta no compete, en este momento no puedo decir que vamos a trabajar porque ese es un debate político que se debe iniciar probablemente en el Congreso, o que puede ser un proyecto que pueda generarse en cualquier esfera y que pueda llevar un constituyente cuando se va a tener que reformar la Constitución Nacional. Ministro, si es que se permite cambiar un poco de tema, entendiendo que los colegas ya no tienen preguntas sobre este punto. La disposición final de las basuras en predio militar en la zona de Villa Ayes. Aparentemente la empresa está ya venciendo su plazo para operar en ese lugar. ¿Cómo queda eso, ministro, si es que tiene información al respecto? La propiedad 916 del Ministerio de Defensa tiene dos infraestructuras importantes, que son empresas privadas que, si mal no recuerdo, en el 2009 se ha concedido el usufructo de parte de esa propiedad para dar solución a un problema acuciante del momento. Hoy, una de las empresas está venciendo la primera etapa. Siempre estaba sujeto a auditorías ambientales que realizaba la Secretaría del Ambiente, cuando entonces hoy el Ministerio del Ambiente. Nosotros vamos a considerar muy en serio qué es lo que vamos a tomar como decisión en el momento que venza el contrato. Área silvestre protegida tiene que tener un plan de manejo. Si el plan de manejo es aprobado por el Ministerio del Ambiente en estas condiciones, es una cosa, y si no es aprobado, también es otra cosa. La decisión se tomará en su momento. No tenemos ninguna decisión, pero lo estamos evaluando muy seriamente.
Muchísimas gracias. Bueno, ministro Bernardino Soto, de esta manera entonces culmina su conferencia. Ministro, tiene un minuto, le quieren hacer unas preguntitas desde el estudio, por favor. Marcelo Solange, allí ya lo saludan al ministro, lo está escuchando entonces. Gracias, ministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por su tiempo. Le saluda Marcelo Mongelos, con Sol Encina, todo el equipo acá de Tarde Noticias. Ministro, bien explicativa su conferencia de prensa. ¿Qué es lo que usted espera a partir de ahora? ¿Que esa psicosis termine de una buena vez? Eso es lo que esperamos todos. Eso es también lo que se debe dar. Yo creo que con esto se está aclarando muchas cosas. La orientación del señor presidente de la República y comandante en jefe fue dar esta conferencia para transmitir la tranquilidad que deben tener la ciudadanía. Y bueno, esperemos que con esto termine esta psicosis. Ahora, ministro, simplemente para de alguna manera resaltar por otra parte algo que venimos leyendo también mucho, que es que muchos jóvenes sí se alistaron y se presentaron de alguna manera para cumplir con el servicio militar obligatorio. Veíamos que alrededor de 600 sí están interesados en esto, ¿verdad? Y la idea es esa, aquellos interesados que se acerquen y los que no tienen el deseo de realizar este tipo de actividades, bueno, que pueden optar por las otras alternativas. Claro, eso sin duda son figuras constitucionales y legales. Hay muchos jóvenes, y vuelvo a insistir en esto, que acuden pero que ya no pueden hacer porque la vacancia está llena. Nosotros valoramos a esos jóvenes que tienen la intención de cumplir con el servicio militar obligatorio y también vamos a respetar cuando aquellos que no quieren hacer puedan optar por un servicio sustitutivo de carácter social, donde los jóvenes pueden ir a ser útiles, ya sea en algunos locales escolares, hospitales o en algunas otras instalaciones en donde se pueda brindar atención a la ciudadanía. Ministro, ayer lo que ocurrió frente a Muro Villaroga, hoy lo que pasaba en Villarrica, en Caguazú, también en distintos puntos de la capital, en donde jóvenes se abarrotaron prácticamente para tratar de cumplir con este trámite. Hubo un error de comunicación del inicio. Nosotros también como medios de comunicación tuvimos algún error, como que me parece tenemos que asumir todos un error que lleva a esta psicosis generalizada, ¿le parece? Y yo creo que sí, yo creo que deberíamos asumir todos el resultante de lo que fue o el resultado que fue de la información proporcionada a través de la Defensoría, es lo que ocasionó esto. Y probablemente la confusión también lleva a una responsabilidad a la Fuerza Armada, al Ministerio de Defensa, que de hecho no la tiene en el desarrollo de esta situación. Entonces, la Defensoría del Pueblo, estamos esperando también que salga al paso. Creemos que esto de alguna manera se va a dar ya en los próximos minutos, en las próximas horas, para de alguna manera también enfatizar en esto y reiterar a los jóvenes y a los padres de familia que se queden tranquilos con toda esta situación. Claro, yo creo que debemos transmitir todos esa tranquilidad y los medios de prensa yo creo que son los más apropiados para transmitir esa tranquilidad, repitiendo lo que se dijo esta tarde, de que no existirá ninguna acción coercitiva, no existen sanciones para los que no cumplen. Nosotros apelamos a la conciencia, a aquellos ciudadanos que están convencidos de servir a la patria y de cumplir de alguna manera otro tipo de servicio a través de la objeción de conciencia. Claro, ministro, entonces, para cerrar la conferencia, el propio presidente Mario Bedo Benítez le dijo, ministro, necesito que hagamos un comunicado oficial para traer la tranquilidad. Me parece que en un momento adecuado de este paso de la historia se pone de paño frío a la situación. Sí, él me ordenó para hacer esta conferencia de prensa y transmitir la intención, no fue así, fue transmitida con toda la intención sana que tenemos, pero de llevar un poco la tranquilidad a esa ciudadanía, a los jóvenes fundamentalmente, que están confundidos en estos momentos. Ojalá que con esto se aclare. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo y bueno, estamos también pendientes de cualquier novedad que surja. Muy amable.
Gracias a ustedes. Gracias, el ministro Bernardino Soto Estigarribia, el responsable de la cartera de Defensa.